Buenas, soy Julio Torales, soy médico psiquiatra, tanto de adultos, niños como adolescentes, profesor de la Universidad Nacional de Asunción e investigador del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Agradezco a la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción por invitarme a participar como ponente en este segundo seminario de investigación científica en el pregrado. Estoy muy orgulloso por poder acompañarles hoy y poder compartir con ustedes un poco de la experiencia que tengo en estadística y en metodología de la investigación. Hoy vamos a hablar sobre estadística inferencial para poder conocer sus principales conceptos y su ámbito de aplicación. Entonces, en esta presentación, que algunas personas que ya participaron del primer seminario científico de investigación en el pregrado ya vieron, se conjugan dos áreas muy caras a mis afectos, la estadística por un lado y Harry Potter por el otro. Vamos a hablar entonces sobre introducción a la estadística inferencial, formulación de hipótesis y la apuesta de Dumbledore. La estadística inferencial, apoyándose en el cálculo de probabilidades y a partir de datos que proceden de una muestra. La estadística inferencial efectúa estimaciones, realiza predicciones, toma decisiones, realiza generalizaciones sobre un conjunto mayor de datos, cosa que la estadística descriptiva no podía hacer. La estadística descriptiva lo único que podía hacer era describir al conjunto de datos, mientras que la estadística inferencial, a través de una serie de pruebas determinadas, puede realizar una estimación, una proyección o generar una predicción. Permite entonces generalizar los datos obtenidos a partir de una muestra a la población, de la población a la que proceden. Se basa entonces en la teoría de probabilidades y trabaja con esos datos que le proporciona la estadística descriptiva. Para poder realizar esas inferencias, esas estimaciones, esas proyecciones, esas generalizaciones, la estadística inferencial se apoya en el gran concepto de hipótesis. Una hipótesis estadística es una proposición, es un supuesto, es algo que creemos sobre los parámetros de una o más poblaciones. Y hay dos tipos de hipótesis en estadística que siempre vamos a utilizar. La hipótesis nula y la hipótesis alternativa, también llamada hipótesis del investigador. La hipótesis es nula y está representada por H sub 0, en donde la afirmación sobre una o más características de las poblaciones al inicio se suponen ciertas, es decir, la creencia a priori. Mientras que la hipótesis alternativa está representada por H sub índice A, es la afirmación contradictoria a esa hipótesis nula y esta es la hipótesis del investigador. Vamos a poner ejemplos, no se preocupen. La hipótesis nula se rechaza en favor de la hipótesis alternativa solo si la evidencia muestral sugiere que esa hipótesis nula es falsa. Si lo que nosotros encontramos no contradice a nuestra hipótesis nula, vamos a seguir creyendo que esa hipótesis nula es verdadera. Por lo tanto, en estadística solamente tenemos dos conclusiones posibles: rechazar la hipótesis nula o no rechazar la hipótesis nula. Obviamente, si rechazamos la hipótesis nula, aceptamos la hipótesis del investigador. Vamos a poner un ejemplo aquí con este trabajo de investigación. Esto se publicó por parte de unos estudiantes de kinesiología, disminución del dolor en cervicalgias mediante la aplicación de microcorrientes. Ellos básicamente agarraron 20 pacientes que tenían cervicalgia, dolor de cuello agudo o crónico, y midieron el dolor que tenían con una escala que se llama escala analógica visual. El valor promedio de esa escala analógica visual antes del tratamiento fue de 65,45 y el valor promedio luego de aplicar microcorrientes fue de 21,90. Nosotros, con estos datos que nos da la estadística descriptiva, porque lo que nos da son dos promedios, no podemos generalizar, no podemos hacer predicciones, no podemos hacer inferencias, no podemos estimar, es decir, no podemos hacer nada. Lo único que podríamos es describir lo que encontramos como se está haciendo ahora. Pero si aplicamos técnicas de estadística inferencial, vamos a poder realizar una generalización. ¿Qué hipótesis tenían estos investigadores
de este trabajo que les mostré recién. Dos hipótesis siempre hay en estadística, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. La hipótesis nula, la creencia a priori que no existe diferencia o que no hay efecto entre las dos poblaciones, luego de la aplicación de las microcorrientes, en este caso particular. Y la hipótesis alternativa es que sí existe diferencia entre los promedios, sí hay un efecto. Entonces, la hipótesis nula de una investigación siempre va a ser no hay diferencia o no hay asociación o no hay efecto. Mientras que la hipótesis alternativa siempre va a ser sí hay diferencia, sí hay efecto, sí hay asociación. Si yo digo que el hecho de tener un buen desayuno a la mañana se relaciona con mi capacidad cognitiva durante el día, y yo quiero probar eso, a mejor desayuno durante la mañana, mejor es mi rendimiento académico, ¿cuál será mi hipótesis nula? Mi hipótesis nula sería que no existe asociación, diferencia o efecto entre el desayuno y la capacidad cognitiva que tenemos. Mientras que mi hipótesis alternativa sería que sí existe diferencia, sí existe asociación, sí hay un efecto cuantificable entre el desayuno y mi capacidad cognitiva. Espero que ahora ya se esté entendiendo bien la diferencia que existe entre la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Entonces, en el caso de las cervicalgias, del trabajo de investigación que les mostré, la hipótesis nula de los investigadores hubiera sido no existe diferencia entre las medias, entre la puntuación de la escala analógica visual, antes y después del tratamiento de microcorrientes. Mientras que la alternativa sería, sí existe diferencia entre las medias. Hay un efecto producido por las microcorrientes entre las medias obtenidas antes y post tratamiento, luego de haber aplicado microcorrientes a pacientes con cervicalgia. ¿Cuál hipótesis es verdadera? Y ahí caemos al p-valor. Es el resultado final de un contraste de hipótesis. Vamos a aceptar o vamos a rechazar la hipótesis nula dependiendo exclusivamente de si el p-valor está o no dentro de una región extrema. Y es poco probable estableciendo un tope del 5% para lo que llegamos a entender como raro o poco probable. Enseguida les voy a mostrar cómo. Debemos tener en cuenta primeramente que este tope es puramente convencional y en medicina siempre vamos a tomar como límite inferior una p-valor menor a 0,05. ¿Qué significa eso? Una p menor a 0,05 indica que en menos de 5 veces de cada 100 que repitiéramos el estudio, nuestro resultado se va a deber al azar. Es decir, si nosotros repetimos si salía estadísticamente significativo que las microcorrientes realmente mejoraban, que había un efecto, es decir, que rechazábamos la hipótesis nula porque la hipótesis nula dice que no hay efecto, no hay asociación, entonces rechazábamos la hipótesis nula. Sí hay un efecto cuando utilizamos las microcorrientes y el valor de P que no salía era P menor a 0,05, vamos a decir que de 100 veces que repitamos el experimento con microcorrientes, solamente en 95 veces las microcorrientes realmente mejoraron el dolor en los pacientes y en 5 veces se debió al azar o a causas externas. Espero que se esté entendiendo. A medida que aumenta el valor de P, más fuerte y segura será la evidencia a favor de que no hay efecto realmente. Es decir, de aceptar la hipótesis nula. Y realmente las microcorrientes no funcionan, sino que el azar o seguro que los pacientes estaban tomando analgésicos en ese momento es lo que les disminuyó el dolor. Por eso, nosotros lo que tomamos es una P menor a 0,05 siempre para decir que algo es estadísticamente significativo. Y ojo, lo que es estadísticamente significativo no necesariamente es relevante en la clínica diaria y eso les voy a mostrar un poco más adelante. Si nosotros aceptamos una hipótesis, se supone que hay algún tipo de influencia de alguna de las variables predictoras. Ahí tiene que ser en mi presentación H sub 0, aceptarla. Entonces, en el caso de que el valor de P sea menor a 0,05, nosotros aceptamos la hipótesis alternativa, rechazamos la hipótesis nula. La hipótesis nula dice que no existe efecto, no existe diferencia, no existe asociación.
Y al rechazar esa hipótesis nula, estamos aceptando que sí existe alguna asociación y que realmente algo de lo que hicimos, en este caso aplicar microcorrientes, mejoró el dolor de los pacientes con cervicalgia. Pero si nuestro valor de P nos sale mayor a 0,05, ahí lo que hacemos es aceptamos la hipótesis nula y rechazamos la hipótesis alternativa. Es decir, decimos que no hay realmente efecto. No sabemos por qué, pero las microcorrientes realmente no están asociadas a que mejora. Otra cosa fue la que mejoró. Si bien nosotros vemos en el trabajo de investigación que disminuyó el porcentaje, el promedio de dolor que tenían esos pacientes, no podemos afirmar que hay una asociación con haber aplicado o no microcorrientes. Entonces, cuando nosotros tenemos un valor de P menor a 0,05, nosotros podemos afirmar que se rechaza la hipótesis nula y no parece entonces que el azar pueda explicarlo todo. El efecto observado entonces es mayor que el posible error al cual está sometido la investigación. Mientras si nuestra P es mayor a 0,05, no podemos rechazar la nula, no podemos afirmar que hay una asociación con lo que hicimos, en este caso aplicar microcorriente y la disminución del dolor, con el azar, o el azar podría explicar esta disminución también. Una P menor a 0,05, una P mayor a 0,05, mejor dicho, el resultado no es significativo. Si la P está entre 0,05 y 0,01, el resultado es significativo. Y si está por debajo de 0,01, es muy significativo. Pero nunca vamos a comparar los valores de P en investigaciones. A lo que a nosotros nos importa es si es significativo o no significativo. Entonces volvamos al trabajo de investigación anterior, donde teníamos pacientes, 20 pacientes, que se les aplicó microcorrientes y mejoraron el dolor antes y después del tratamiento. La hipótesis nula de esta investigación dice que no hay asociación, no hay efecto entre aplicar microcorrientes y la disminución del dolor, y la alternativa dice que sí hay asociación, sí hay efecto. Y estos fueron los resultados estadísticos. Antes del tratamiento el promedio era 65 en la EVA, después del tratamiento fue 21 en la EVA, una diferencia restando de 42 puntos en la EVA, y el valor de P que me salió fue menor a 0,001. Por lo tanto, menor a 0,005. Por lo tanto, nosotros, ¿qué estamos diciendo acá? El valor de P está por debajo de 0,05. Rechazamos entonces la hipótesis nula. Es muy poco probable que la disminución del dolor se deba al azar. Podemos concluir que las microcorrientes muestran buenos resultados en el tratamiento de las cervicalgias. Decimos, rechazamos la hipótesis nula, aceptamos entonces la alternativa. Hay asociación, hay efecto entre las variables que nosotros estamos investigando. Muchos errores se pueden cometer a la hora con el p-valor. No es lo mismo la relevancia estadística y la significancia clínica, que les voy a mostrar algo enseguida. No se pueden comparar los valores de P. A lo que a nosotros nos importa es que el valor de P sea menor a 0,05. No encontrar un efecto no es prueba de que no existe el efecto. Puede ser que nosotros nomás no encontramos en nuestra investigación porque hicimos mala investigación y otros investigadores sí la encuentran. Y el hecho de que haya una correlación no necesariamente significa que exista una causalidad, porque pueden haber muchos elementos en juego. En el cálculo del contraste de hipótesis pueden cometerse errores con los cuales llegamos a conclusiones equivocadas en cuanto al valor P que obtenemos. Y acá vamos a hablar de la apuesta de Dumbledore. En la hipótesis nula siempre decimos no existe diferencia entre las medias, no hay efecto, no hay asociación. Y lo que nosotros siempre en estadística queremos es rechazar o aceptar la hipótesis nula. La hipótesis alternativa dice que existe diferencia entre las medias, que sí existe efecto y sí existe asociación. Y acá tenemos el cuadro de la apuesta de Dumbledore para ver nuestra decisión y la verdad. Imagínense que la verdad decía que la varita de Saúco es la más poderosa. Pero nosotros finalmente rechazábamos de que era la más poderosa. Ahí tenemos un gran error. Disculpen que se me fue mi pantalla y quiero mostrarles bien.
Imagínense que nosotros tenemos entonces, decimos que la varita de Sauco es la más poderosa. Esa es la verdad. Pero nosotros rechazamos que es la más poderosa. Rechazamos la hipótesis nula. ¿Y qué pasa ahí? Gran error. Un gran error. Avada kedavra. Morimos. Había sido la varita de Sauco, no era la más poderosa, y nosotros rechazamos luego que era la más poderosa. Correcto, no hay problema. La varita de Sauco era la más poderosa, pero nosotros aceptábamos que era la más poderosa. Fantástico. Decíamos que era la más poderosa y aceptábamos también que era la más poderosa. Y luego teníamos la varita de Sauco, no es la más poderosa, pero nosotros pensábamos que sí y nos enfrentábamos con la más poderosa. Es un error menor, no nos vamos a enfrentar a la muerte, tal vez a tortura, pero no muerte. Llevemos esto a la apuesta de Pascal. Pascal, si nosotros afirmamos que Dios existe y había sido rechazábamos a Dios, ese es un gran error. Si Dios no existía y nosotros luego rechazábamos a Dios, fantástico, no hay problema, eso es correcto. Si Dios existía y nosotros aceptábamos a Dios, fantástico, correcto, nos vamos al cielo. Y si Dios no existía y nosotros creíamos en Dios, aceptábamos en Dios, fantástico, es un error menor, pero no nos vamos a condenar al infierno porque no rechazábamos a un ser que realmente existía. Entonces, si la apuesta de Dumbledore y la apuesta de Pascal la traducimos al lenguaje estadístico, sucede esto. Si había sido la hipótesis nula era cierta, es decir, no hay asociación, no hay efecto, no hay relación entre las variables estudiadas, y nosotros rechazábamos la hipótesis nula, es decir, sí hay, afirmábamos nosotros, sí hay una asociación, sí hay un efecto, pero la hipótesis nula realmente era cierta, no había asociación, ese es un error tipo 1, un error de avada kedavra, nos vamos al infierno. Es un error grave en estadística. El ejemplo sería acá que nosotros decimos que la aspirina sirve para curar el cáncer. Decimos que una droga sirve para curar el cáncer. Y la hipótesis nula era la verdadera. Realmente no sirve para curar el cáncer. No hay asociación entre tomar aspirina y la curación del cáncer. Pero nosotros rechazamos la hipótesis nula y dijimos sí sirve la aspirina. Al rechazar la hipótesis nula, estamos aceptando la hipótesis alternativa, ¿verdad? Entonces estamos diciendo que sí existe asociación entre tomar aspirina y curarse el cáncer. Y empezamos a repartir aspirina a las personas con cáncer en el país. Ese es un grave error porque dijimos que algo funcionaba cuando realmente no funcionaba. Y el error tipo 2 es cuando la hipótesis nula no era verdadera, es decir, sí había asociación, y nosotros aceptábamos que no había asociación. Entonces, básicamente, realmente funciona la aspirina. Y nosotros no nos dimos cuenta que realmente funcionaba y no le dimos a las personas. Es también un error porque algo que funciona no estamos repartiendo. Pero no es un error tan grave porque en el otro error, en el error tipo 1, lo que nosotros hacíamos era afirmar que algo funcionaba cuando realmente no era así. Porque la hipótesis nula era cierta, no había asociación, no había efecto. Y nosotros rechazábamos eso y aceptábamos la alternativa. En ambos casos hay error, pero el error tipo 1 es más grave porque estamos afirmando que algo funciona cuando realmente no. Mientras que en el error tipo 2 no pudimos realmente darnos cuenta que sí funcionaba. Tal vez otro investigador luego se va a dar cuenta y tardamos más en darnos cuenta nomás. Y después se va a empezar a repartir la medicación que funcionaba. Entonces el error tipo 1 son los falsos positivos, afirmar que algo funciona cuando no es así. La probabilidad de cometer este error es lo que mide la P. Por eso siempre tenemos que tener una P baja. Y el error tipo 2, beta, cuando los resultados de nuestro estudio no son significativos, concluimos diciendo que no hay diferencias, que no hay asociación, que no hay efecto, pero realmente sí las hay. Para vencer el falso negativo tenemos que aumentar el tamaño de muestra entonces. Y por último, para ir cerrando, sabemos que estadística es complicado aprender en una clase, pero les recomiendo centrarnos y leer mucho sobre hipótesis. ¿Cómo podemos decir que algo que es estadísticamente significativo es relevante también en lo clínico? Y básicamente, si tomamos el ejemplo anterior del trabajo de investigación de los kinesiólogos, ¿verdad? Ellos tomaron 20 pacientes, 40 puntos mejoró la EVA,
¿Cómo podemos nosotros entonces decir, y encima fue estadísticamente significativo, vamos, esto es relevante clínicamente, vamos a indicarle a todos los pacientes que tienen cervicalgias microcorrientes? Y acá lo que tenemos que hacer es que las decisiones clínicas se deben tomarse con datos que sean suficientes a la hora de afirmar que algo que nos salió estadísticamente significativo es relevante también en la clínica. Tiene que tenerse en cuenta el costo, el tamaño del efecto y muchos otros ejemplos. La gravedad del problema, la magnitud de la diferencia y los costos involucrados. Y les muestro un ejemplo. La cantidad de actividad física necesaria para prevenir un aumento de peso a largo plazo todavía no está claro. Es decir, todavía no sabemos cuánto de ejercicio físico hay que hacer a la semana para mantenernos en un peso ideal. En el 2008, las directrices en Estados Unidos de América recomendaban al menos 150 minutos por semana, que equivale a 7,5 equivalentes metabólicos. 150 por minutos a la semana son 2 horas 30 minutos a la semana, más o menos, de ejercicio físico a la semana, repartido en 7 días, ¿verdad? Entonces, ellos se preguntaron ahí, ¿realmente tenemos que cambiar esto o está bien que se haga 150 minutos por semana, 7,5 equivalentes metabólicos? Hicieron una investigación. Básicamente en esta investigación agarraron a 34,000 mujeres de Estados Unidos, 34,000, y las siguieron desde 1992 hasta el año 2007. Es decir, del 92 al 2002 son 10 años. Por 15 años siguieron a las pacientes midiendo midiéndole su peso y haciéndole un seguimiento. También a un grupo de pacientes se les hizo hacer 7,5 equivalentes metabólicos y a otro grupo de pacientes se le hizo hacer más ejercicio semanal. Y se fue midiendo año tras año hasta llegar a los 15 años, a las 34,000 pacientes. Se vio básicamente que las mujeres, al terminar la investigación 15 años después, vieron cómo las investigaciones tardan mucho cuando quieren ser relevantes. Se vio que las mujeres que se ejercitaban más de 21 equivalentes metabólicos a la semana, es decir, más de 400 minutos a la semana, en comparación con lo que decían las guías previas de 150 minutos a la semana, tenían una pérdida de peso significativa en comparación con el grupo menor, con el grupo que se ejercitaba 7,5 equivalentes metabólicos. Y esto fue con una P menor a 0,01. Fantástico. Estadísticamente muy significativo. Entonces vamos a recomendarle a todo el mundo que ya 150 minutos a la semana para mantener el peso a raya no es suficiente. Hay que hacer 400 minutos. No pasó eso. Las guías americanas no cambiaron. Porque lo que era estadísticamente relevante o significativo no era realmente relevante en la clínica. Porque se vio la magnitud, se vio cuánto realmente de peso se ahorraron. Y rápidamente, básicamente el tamaño del efecto. Las que hacían menos ejercicio, es decir, las mujeres que durante esos 15 años se mantuvieron haciendo 150 minutos a la semana, 7,5 equivalentes metabólicos, engordaron 0,15 kilogramos más que aquellas que hacían 21 equivalentes metabólicos, 400 minutos a la semana. 0,15 kilogramos, es decir, ni siquiera 450 gramos más en comparación con aquellas que realmente hacían más cantidad de ejercicio. Entonces, cambiar todas las guías por un resultado de 450 gramos o 600 gramos, lo que quieran, no es relevante finalmente. Entonces, las guías se mantienen que para mantener la buena salud hay que hacer al menos 150 minutos de ejercicio vigoroso a la semana. Si bien es estadísticamente significativo lo que salió en el estudio, no es relevante en la clínica 400 a 600 gramos de ahorro de peso en comparación con el tiempo que uno tiene que hacer 400 minutos a la semana de ejercicio. Por eso no cambia. Entonces, la relevancia clínica de un fenómeno va más allá de la matemática y depende de la gravedad del problema, de la magnitud de esa diferencia. Es decir, ¿para qué cambiar todas las guías existentes siendo de que lo único que nos ahorramos fueron 400 gramos de peso? Vamos a seguir nomás haciendo 150 minutos a la semana. No es relevante en la clínica hacerle a una mujer que se
se esfuerce tanto haciendo 400 minutos a la semana de ejercicio, si lo que finalmente va a ganar es tener menos 600 gramos de peso, en comparación a una que se ejercita moderadamente nomás. Y los costos involucrados, cambiar todas las guías y educarle a todos los nutricionistas, a todos los endocrinólogos, a todos los médicos que trabajan en ejercicio físico en las nuevas guías, es mucho más costoso que mantener las guías como estaban en ese momento. Como ven, lo estadísticamente significativo no siempre es relevante en la clínica. Gracias por haber escuchadome hoy. Les insisto a que lean un poco, que lean sobre estadística. Es compleja, es difícil, pero estoy a su disposición para seguir creciendo en este apasionante mundo de la investigación y la estadística. Muchas gracias a la SOCEM UCA por la invitación. Disculpen esas interrupciones cuando estábamos haciendo la presentación de la pantalla y espero que se haya comprendido. Enseñar estadística a través del mundo virtual sin tener una pizarra en la mano todavía es algo muy complejo, pero estoy seguro que vamos a seguir encontrándonos en nuevos foros y en nuevos espacios. Mi correo electrónico es jtorales@med.una.pi para poder acompañarles y ayudarles en lo que desean. La ciencia que no se comparte no es ciencia, es simplemente vanidad. Muchas gracias por todo.